Pero en cuanto a el COLEF, de esa institución, académicos han pues trabajado en el tema. Uno, Noé Aarón, no recuerdo su apellido en este momento, hizo un estudio que viene con información recogida de hace muchos años. Es un estudio formal, incluso con formulaciones de econometría, o sea, fórmulas, y que es en el que se ha sustentado el argumento de Baja California, en términos matemáticos, digamos. Y está muy claro que va a haber una regresión económica, pero grave en el Estado. La otra es una opinión, no es un estudio. Es una opinión que un académico, no del ramo específico de la economía, en el Colegio de la Frontera, opinó a una situación superficial. ¿Usted desestima esa opinión como válida? La desestimo, pero luego me agravia la manera como se le dio la información a este senador del Verde Ecologista. Porque sucedió que por casualidad había personal de mi oficina en un lugar, en este momento de la votación, donde estaba el personal de la Secretaría de Hacienda, y de donde salió el papel de la opinión es del personal de la Secretaría de Hacienda, y se lo llevaron al al senador del Verde. O sea, manipulación por parte de representantes del Ejecutivo. Y luego, claro, los clásicos especulaciones y rumores de pasillo. Pero había 5 senadores del PRI que habían establecido que iban a votar en contra de la homologación del IVA. ¿Quiénes son esos senadores? ¿Quiénes son? Vean el tablero y ahí van a ver. Pero usted los nombres, ¿quiénes son? Pues no me acuerdo de los 5. Los que tenían el compromiso, que estaba la senadora Pavlovich y el senador Gándara de Sonora. Estaba el senador Ricardo Barroso de Baja California Sur. Estaba la senadora Lilia Merodio de Chihuahua. Y por lo pronto esos son los que me acuerdo claramente porque me lo ratificaron varias veces en persona, aparte de que en votaciones anteriores votaron en contra del aumento del IVA. Y lo que se comentó ahí en el piso es de que a algunos de ellos, a mí no me consta en lo personal, pero les habló el presidente de la República para pedirle su voto en contra. Entonces esto ya es un asunto directísimo. La intervención del Ejecutivo probable en los asuntos del Senado, o la medida del interés por parte del Ejecutivo de que esto se concretara. Entonces, pues es lamentable. Veremos la realidad de esas cosas. Son de esos asuntos, me parece que se van a quedar ahí en los rumores de los pasillos del Senado, pero pues me es muy contrastante la conducta de esos senadores, porque hasta el día anterior me habían aseverado que votarían en contra del aumento del IVA, y de una manera vehemente, y algunos de ellos participaron en eventos en contra del aumento del IVA, y de un día para el otro cambiaron, o no asistieron a la sesión. ¿Y su posicionamiento sobre el senador Vázquez, su actuación en comisiones? Bueno, no comprendo el razonamiento preciso de por qué votar en comisiones en esa abstención. No hubiera cambiado el resultado del dictamen de la comisión. No sé, me atrevo a evaluar que al ver que no iba a tener consecuencia y no sé qué otros intereses, pues lo llevó a votar de esa manera, pero sin duda le causó un perjuicio, puesto que ya veo la reacción en el Estado en cuanto a las opiniones al respecto de su actuación. No hubiera pasado nada si votan
en contra. Pero no sé con qué o con quién quiso quedar bien. Don Luis Castillo. Senador, esta mañana escuchaba en un programa nacional al secretario de Hacienda justificar la homologación, aduciendo de que las empresas automotrices nacionales pues evadían impuestos pagando nada más el 11 en lugar del 16, pero no tocó para nada la diferencia de economías del resto del país a la zona fronteriza. ¿Esto habrá sido de manera que no sabe, o es ignorante, o es intencional y se quiere pues captar mayores recursos a través de la zona fronteriza como una especie de ahora sí que de castigo quizás, por lo que comentábamos antes? Uno de los reiterados argumentos del actual secretario de Hacienda es de que había compañías robándose el IVA. Y a mí me ha tocado trabajar, pero de forma estrecha, con la representación de la Maquiladora Nacional. Aquí hubo una reforma hace, no sé, 10 años a el asunto del régimen de la maquiladora, ampliándolo a otras compañías de producción nacional que en su porción de exportación las empezaron a tratar como si fueran maquiladoras. De ahí nació lo que le llaman el régimen IMEX. Me estoy adentrando en asuntos técnicos. IMEX quiere decir la industria maquiladora y manufacturera de exportación. Ahí las sumaron y ahí empezaron los goles. O sea, cuando empezaron en compañías manufactureras mexicanas en la parte de exportación asimilarse al comportamiento de maquiladora, empezó a darse el fenómeno de que a Hacienda se le perdía IVA. Pero el caso de las automotrices está entre medio, porque hay automotrices que precisamente en una gran parte de su producción la exportan, efectivamente, y entonces se intercambian productos de empresas del régimen exclusivo de la maquiladora que se las venden a las automotrices en territorio nacional y luego lo exportan. Pero eso es un papeleo tremendo que hay en medio, y eso es lo que probablemente se presta al argumento del actual secretario de Hacienda, Videgaray. En una de las tantas entrevistas que se tuvo, yo le dije, ¿por qué no damos un paso atrás y separen de nuevo a la maquiladora por una parte y a la industria manufacturera mexicana de exportación? Y así nos evitamos la confusión. Además le dije, pues cuando se formuló este programa IMEX, que fue en época del gobierno de Fox, vino por las presiones de los industriales de las grandes compañías mexicanas, entre comillas, léase, los de las 300 familias. O sea, usan sus maneras y sus influencias para cabalgar sus negocios, que a veces van en perjuicio de los ingresos públicos. Por ejemplo, ustedes quizá hayan notado que en mis argumentos yo me puse de parte de gravar de forma específica a las grandes compañías de México, porque si ustedes analizan los números, venden de a 10, de a 50, de a 100 mil millones de pesos y vienen pagando el 1,5% de impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Al país le deben cerca de 400 mil millones de pesos de impuestos diferidos. ¿Cómo se llega a eso? Ese es uno de los asuntos, pues, de esos intereses que están mezclados con los políticos en el gobierno. ¿Qué se puede hacer también? Una última. ¿Qué se puede hacer para evitar que haya más intromisiones del Ejecutivo en los trabajos del Legislativo? Porque pues eso ya es algo muy grave. ¿Qué dice nuestra Constitución al respecto? ¿Qué se puede hacer? Pues definitivamente que son poderes autónomos dentro del gobierno de la República, y debe de haber el balance y el respeto constitucional. Pero pues eso no evita una llamada de teléfono y esas cosas, ¿verdad?
lo que pasa tras bambalinas. Entonces, yo al referirlo, pues debo en estricto sentido hacerme cargo de la prueba. Y yo no tengo ni grabaciones de teléfono ni cosas por el estilo. Yo lo digo a juzgar por el comportamiento y la conducta de las personas y lo que se ha rumorado. Los rumores ya ve que son eso, pero hacen perfecta lógica. Cosas que pasan tras los pasillos, en las llamadas telefónicas o las juntas de hotel, donde el ejecutivo opera su representación en el Congreso de la Unión. Entonces, es por eso que los senadores del PAN no queremos saber nada más acerca del pacto. Y muchos estamos considerando actuar en nuestra votación en contra de la reforma energética. Sabemos que se necesita una reforma energética para el país, pero como la quiere el PRI, no es más que un caldo propicio incrementado para la corrupción entre el sindicato y los funcionarios de Pemex. Eso de que nos digan que el petróleo es de los mexicanos, pues realmente siempre ha sido del sindicato y de los funcionarios de Pemex, porque ni cuando el PAN estuvo en el gobierno pudo penetrar esa barrera. Así que sí queremos reforma energética, pero no en las condiciones como las propone el PRI. Y también juzgamos que votarlo a favor sería como apoyarle después de pues la paliza que le ha pegado a los ciudadanos en términos fiscales. Entonces, creemos que sí lo hacemos en contra de la reforma energética, vamos a obligar al PRI a que regrese a la mesa de negociaciones en el siguiente periodo de sesiones. Entonces, en términos prácticos ya se rompió. O sea, en términos prácticos está roto, hay que formalizar a través de la comunicación pública formal del presidente Madero. Pero Madero sigue aferrado al pacto. Madero acaba de decir lo que se va a seguir en el pacto, o sea, que no se va a romper el pacto. Ahí que tanto se va a generar un conflicto entre los senadores para ese rompimiento. Eso es un asunto que tiene que acabalarse en su determinación dentro de los procesos formales de la directiva del PAN y su consejo, porque podrá la persona, Gustavo Madero, decir una cosa, pero si el Consejo Nacional le ordena a otro, tiene que acatarlo. Por eso estoy hablando de las formalidades. Es que por las razones del IVA, que lo que va a causar entonces es que perdamos competitividad, y por esa misma razón pues muchos nos vayamos a comprar del otro lado, porque yo tengo un pasaporte, ¿qué va a pasar con los que no tienen? Pero quiere decir que nuestros comerciantes van a vender menos, nuestras plantas de producción regional van a producir menos y van a entonces ambos a perder empleados. Entonces la estimación es que vamos a perder 40,000 empleos, que se van a comprar 14,000 millones de pesos más en Estados Unidos, que el IVA mismo, a como está el tamaño de la economía, como se va a reducir, pues van a cobrar menos IVA, pero luego se compensa porque le subieron del 11 al 16, entonces hay un incremento de recaudación, pero casi se anulan la pérdida de IVA con el incremento, o sea, la pérdida de lo captado con el efecto del aumento de tasa. Creo que el efecto neto del IVA van a ser como 2,000 millones de pesos para la federación más, pero va a atrofiar la economía comercial y la producción de nuestras plantas locales. Eso es nada más en cuanto al IVA. No se ha aquilatado los números del efecto sobre la maquiladora. Sector primario. Y del sector primario. Faltan las cooperativas, lo agropecuario y todo eso. Entonces, la verdad es que, a mi manera de ver, por la experiencia acumulada y mi preparación profesional,
no tiene lógica. O sea, lo que está haciendo el Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, no tiene lógica. A no ser que quiera destruir el sistema económico para crear otro, que no veo el camino más que a través del petróleo, y que no sería otra cosa más que el modelo de Venezuela.